Hola, excelente día. Espero que se encuentren muy bien todas las Imedia Moms. Mi nombre es Dafne y en este episodio vamos a desmontar un poco el mito que tenemos tan dañino de el pobre es pobre porque quiere. En este mito realmente, pues bueno, no sé, yo hace poco que escuché eso acerca de este tema como tal con el vendehumos Carlos Muñoz, ¿no? Y bueno, es un mito que culpabiliza a las personas en situación de pobreza por esta situación, ignorando por completo las complejas estructuras sociales, económicas y políticas que las generan. Afirmar que la pobreza es una elección individual es como decir que una persona elige enfermarse de cáncer o nacer en una zona de guerra. Es una visión bastante simplista e ignorante que es falsa, sino no solamente no es solo es falsa, sino que también tiene graves consecuencias. Ignorar las causas estructurales de la pobreza eh, es ignorar la desigualdad económica, la brecha entre ricos y pobres, que es cada vez más grande, concentrando la riqueza en manos de pocos, mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Falta de oportunidad. Las personas en situación de pobreza a menudo carecen de acceso a educación, calidad médica, atención médica, vivienda digna y empleos decentes, perpetuando un ciclo de pobreza de generación en generación. Hay un estudio que dice que solamente el 7% de las personas que vivieron en pobreza van a poder moverse al siguiente estrato económico. O sea, y por ejemplo en México, la movilidad social, la movilidad económica es prácticamente nula. Y también factores como discriminación, los factores de género, la raza, la etnia, la orientación sexual, las discapacidades pueden limitar las oportunidades que una persona tiene. Entonces, culpabilizar o decir que el pobre es pobre porque quiere, culpabiliza a las personas con una situación ignorando los factores externos que la causa. Esto genera sentimientos de vergüenza, baja autoestima y desesperanza, dificultando aún así la salida de la pobreza. ¿Y por qué tomo este tema? Hace unas 2 semanas hubo un podcast, un episodio del podcast de Oso Traba de Cracks Podcast, donde habla Ricardo Salinas Pliego. Y él comenta que la parte de la raza, el género, no son factores que hacen una brecha importante para las personas para alcanzar su potencial económico mayor. Y eso no es cierto. O sea, este señor tiene todas estas oportunidades gracias a las condiciones materiales donde nació. Él a final de cuentas viene de una familia acomodada y tuvo las oportunidades de que tenga esas conexiones, que tuvo esta educación y tuvo la información privilegiada para poder hacer esas inversiones. Ninguno de nosotros no nos pueden vender la idea de que todos podemos ser un Ricardo Salinas Pliego, no. O sea, esta persona se beneficia de las conexiones y de las condiciones materiales en las que él vivió. Sí, definitivamente él hizo crecer su fortuna, pero a final de cuentas él no pudo haber hecho o tener esta fortuna sin todas las condiciones que anteriormente mencioné. Entonces, la verdad es que este señor dice que la cuota de género de mujeres no debe de existir porque todos sí somos desiguales, pero a final de cuentas esas diferencias, o sea, sí nos hacen que existamos en una diversidad, pero muchas de estas diferencias, por ejemplo, la falta de recursos, de educación, de las capacidades de las diferentes personas, sí hacen una gran diferencia en el momento de generar riqueza. Entonces, las personas que están en una posición acomodada tienen la responsabilidad social de brindar a las personas que no cuentan con estas nuevas oportunidades, no solamente el gobierno, existen diferentes personas como por ejemplo la asociación de Carlos Slim, la fundación de Carlos Slim, él genera diferentes oportunidades para otros chicos que no tienen los recursos que otras personas tienen. Yo no estoy segura que eso sea la situación de Ricardo Salinas Pliego. Y, por ejemplo, él menciona que tiene una universidad para poder cambiar la cultura. ¿Y por qué esta universidad es privada? Porque esta universidad no puede dar becas a los niños y mujeres y hombres que lo necesitan.
el simple hecho del capital y querer generar más riqueza es lo que hace que esta sociedad difícilmente vaya a cambiar, porque las personas que están en la situación de poder, pues obviamente no lo quieren perpetuar y debemos de alzar la voz contra esto. No podemos podemos mencionar que simplemente esto es un hecho y quedarnos con los brazos cruzados. Eh, el otro día comenté en un video de las manifestaciones de los estudiantes que existen en las universidades a favor de Palestina y yo comenté que pues no, o sea, yo no estoy en la posición ahorita de poder decir me voy a ir a meter en una manifestación, pero mucha gente es de que, ay, ¿por qué lo apoyas? Si estás en contra, ¿por qué no te vayas a la guerra a salvar a estos niños? O sea, nosotros desde nuestra posición hacemos lo que podemos y alzar la voz es una de estas. El silencio es cómplice de la violencia. Mientras nosotros dejemos que estas personas, tanto como perpetúen la violencia de género, la misoginia, realmente no valoremos los derechos humanos y no alcemos la voz por la gente que no lo puede hacer, realmente estamos siendo cómplices de la violencia también. Entonces yo creo que es importante que digamos alto a la discriminación y al nepotismo de estas personas, porque eso hace que la gente lo normalice y pueda decir que los empresarios todos son misóginos o que son malos, y no lo creo, pero en este caso de Ricardo Salinas Pliego sí lo creo. Yo creo que es una persona narcisista y maquiavélica. Entonces la verdad es que debemos de alzar la voz y evitar colaborar en el incremento del capital de estas personas. Espero que mi punto de vista te haya sido de valor. Cualquier duda o comentario, por favor, contáctame a inmigramom@gmail.com o en Instagram en inmigramom con doble M. Saludos.